¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a la clase de guías de práctica clínica. Esta es la última clase del curso de epidemiología para el residentado. Bueno, vamos a ver estos temas, ¿no? ¿Qué es y qué no es una guía de práctica clínica? ¿Cuál es la diferencia entre guía, protocolo, norma técnica? ¿Cómo se desarrolla una guía clínica? ¿Cómo se organiza la evidencia? ¿Y cómo se categorizan las recomendaciones? Bueno, sobre las guías de práctica clínica, pues todos hemos tenido contacto con alguna guía de práctica clínica, ¿no? Y se supone que son, digamos, recomendaciones basadas en evidencia que nos permiten tomar decisiones sobre el paciente y en teoría es la mejor decisión eh, avalado pues por la institución que hace la guía, que ha desarrollado la guía de práctica, ¿no? Pues una sociedad científica, puede ser un organismo del Estado, un instituto de salud, etcétera, ¿no? Estas recomendaciones, seguramente las hemos leído, pues son variables entre cada grupo que ha elaborado la guía clínica, ¿no? Algunos utilizan los niveles de recomendación, niveles de evidencia 1, 2, 3, 1A, 1B, 2A, 2B, etc. Y las recomendaciones pues son a favor, en contra. Otros utilizan otra categorización de la evidencia como A, B, C, y las recomendaciones como 1 o 2. O sea, ante tanta variabilidad, pues se propuso la metodología GRADE, que califica la evidencia como alta, moderada, baja o muy baja, la calidad de la evidencia, alta, moderada, baja, muy baja, y la recomendación como a favor, en contra y fuerte o condicional, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar nosotros de la metodología GRADE, que es la metodología, digamos, más consistente, explícita, que ha sido desarrollada y aceptada y utilizada, por ejemplo, por la OMS, por el NICE, por el NICE, el Instituto de Salud para la Excelencia Clínica del Reino Unido, por los canadienses también, y por algunas sociedades científicas de Estados Unidos también, que publican sus guías y utilizan la metodología GRADE, ¿no? Entonces, como es la metodología más extendida, más utilizada, no la única, es necesario conocerla, ¿no? No solamente nos clasifica la calidad de la evidencia y nos dice cómo son las recomendaciones, sino también tiene todo un marco para el desarrollo de la guía de práctica clínica. Bueno, con esta pequeña introducción veremos. Entonces, ¿qué es una guía de práctica clínica? Las guías de práctica clínica son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática y multidisciplinaria para ayudar al profesional como al paciente en la toma de decisiones adecuadas en una enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de que esto se basa en las recomendaciones que ofrece, provienen de la mejor prueba científica existente, ¿no? Y el Instituto de Medicina nos dice que es un conjunto de recomendaciones con el propósito de optimizar el cuidado del paciente, sustentadas en una revisión sistemática de la evidencia con una valoración de los beneficios y daños de esta intervención sobre el paciente, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que una guía de práctica clínica son recomendaciones, pero desarrolladas de una forma sistemática, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué diferencias vemos entre norma técnica, protocolo de manejo, guía de práctica clínica? Bueno, no son diferencias absolutamente categóricas, pero más o menos que se entiende de esta manera. Una norma técnica es un documento aprobado por un organismo reconocido que establece especificaciones sobre una patología, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud, a través de los institutos, pues propone normas técnicas para el tratamiento. Por ejemplo, hay normas técnicas desarrolladas por el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Sobre una patología en específico, ¿no? Por ejemplo, no sé, hernia diafragmática congénita. Entonces, el ámbito de aplicación es nacional, claro. ¿Y tiene implicaciones legales? Pues sí, tiene implicaciones legales. Y bueno, acá nos quedaría evaluar si es que están basadas en evidencia. Y acá diríamos que más o menos. Más o menos porque sí están basadas, o sea, los autores de las normas técnicas se basan
en estudios publicados, ¿sí? Pero no tienen una metodología de búsqueda de información sistemática donde se diga explícitamente qué criterios se utilizaron para la búsqueda, cuál fue la estrategia de búsqueda de la información, por qué algunos estudios fueron retirados y no, cuántos estudios entraron a la síntesis de la evidencia, o sea, cuántos se tuvieron en cuenta para llegar a la recomendación que nos da la norma técnica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí está basada en evidencia, digamos, pero no en una recolección sistemática de la evidencia, ¿no? A eso me refiero. Bueno, sigamos con el protocolo de manejo. El protocolo es un conjunto de acciones, una secuencia de actividades que desarrollan sobre grupos de pacientes en patologías determinadas, ¿no? Sin embargo, el protocolo tiene un ámbito de aplicación pues, en una unidad, servicio, departamento u hospital. Entonces esto tiene una implicación legal, por supuesto que sí. Y nos preguntaríamos si está basado en evidencia. El protocolo está basado en evidencia y, bueno, una vez más, pues no tanto. Porque, bueno, los autores se supone que tienen han buscado información, pero también se basa esto en la experiencia del servicio, ¿no? En la experiencia, en los recursos de los que dispone esta unidad, servicio, departamento de este hospital, ¿no? Entonces, y sucede lo mismo con la evidencia que, si bien es cierto, están basados en estudios, pero no hay una búsqueda sistemática de la bibliografía, ¿no? de todo lo que se ha publicado sobre ese tema. Mientras que una guía de práctica clínica es un conjunto de recomendaciones con el propósito de optimizar el cuidado del paciente sustentadas en una revisión sistemática de la evidencia. Entonces, esto es lo que pretende ser una guía de práctica clínica, ¿no? Esta revisión que ya la hemos revisado, esta definición que hemos revisado. Pero tiene un ámbito más internacional. Bueno, las guías de práctica clínica tienen una aplicación pues más global y la implicación legal no es tan amplia, no es tan profunda. Y la idea es que esto está basado en evidencias. Idealmente la guía de práctica clínica debe estar basada en evidencia. La verdad que debería ser, esa es la definición, debería estar basada en evidencia. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la metodología GRADE, o la vamos a explicar. El grupo GRADE es un grupo multidisciplinario, sin fines de lucro, internacional, donde incluyen a salubristas, epidemiólogos, clínicos, universidades que forman parte también, como la Universidad de McMaster, que vio nacer a la medicina basada en evidencias, ¿no? Entre otras universidades a nivel mundial, y desarrollaron pues esta metodología GRADE, ¿no? Que viene de del inglés, que significa Grading of Recommendation of Assessment, Development and Evaluation, o sea, la calificación de las recomendaciones, de la calificación de las valoración, desarrollo y evaluación de las recomendaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, esta metodología GRADE tiene un esquema del proceso de desarrollo de una guía de práctica clínica, ¿no? Y aquí lo vemos. Primero, tenemos una organización que está interesada en el desarrollo de la guía de práctica clínica, ¿no? Puede ser un instituto, un organismo del Estado, puede ser una sociedad científica, ¿no? Entonces tenemos un organismo interesado en el desarrollo de la guía de práctica clínica que va a convocar a un grupo de elaboradores de la guía de práctica clínica, ¿no? Que lo tenemos aquí. Este grupo que va a desarrollar la guía de práctica clínica, pues se le encarga de desarrollar sobre un tema en específico, no sé, sobre hipertensión arterial, por ejemplo. Y este grupo está conformado por estos comités: el comité de vigilancia, el panel de la guía de práctica clínica, que es el grupo más importante, digamos, porque desarrolla el núcleo de la guía de práctica clínica, que es la síntesis de la evidencia y el desarrollo de las recomendaciones, ¿no?
Además tenemos un grupo de trabajo que presenta y elabora y hace la revisión por pares, y algo muy importante que se convoca también a los usuarios y usuarias y grupos de interés. Con esto se refiere a médicos que van a utilizar la guía de práctica clínica, que no están participando en el desarrollo mismo, bueno, o sea, digamos, no en la redacción de la guía de práctica clínica, pero sí proponen sus problemas del día a día, de dudas clínicas, etc., ¿no? También se convoca a organizaciones de pacientes o a pacientes, ¿no? Para enfermeras, todos los que estén encargados en la necesidad de esta guía de práctica clínica, porque esta guía se supone que debe tener una aplicación global, una aplicación, digamos, que se cumpla, ¿no? Entonces la idea es que tanto los pacientes que van a recibir el tratamiento como los médicos que van a aplicar esta guía de práctica clínica estén incluidos en este grupo de trabajo para que se establezcan las prioridades y que esta guía tenga aplicación práctica, ¿no? Esa es la idea de incluir a este grupo de usuarios y grupos de interés. Bueno, entonces, una vez que se ha formado este grupo elaborador de la guía de práctica clínica, se establecen las prioridades, hay una selección de temas y se generan las preguntas en formato PICO. Este formato PICO que ya hemos revisado muchas veces, de población, intervención, comparación y desenlace, ¿no? Una vez que se generan estas preguntas, se hace una síntesis de la evidencia y se desarrollan las recomendaciones. Muy bien. Y luego sigue la presentación, revisión por pares, la difusión, implementación, evaluación y utilización y la actualización. Entonces ese es el esquema general del desarrollo de la guía de práctica clínica. Y el núcleo del desarrollo de la guía de práctica clínica es este de acá, la síntesis de la evidencia y el desarrollo de las recomendaciones, ¿no? Ese sería el núcleo. Así que nos vamos a dedicar a eso, ¿no? A revisar estos puntos. Esto sería todos los pasos para la elaboración de la guía de práctica clínica, ¿no? Pero vamos a dedicarnos a estas dos partes que son el resumen, el núcleo de la guía de práctica clínica. Entonces se hace una revisión y síntesis de la evidencia y la toma de decisiones y recomendaciones. Muy bien, vamos a ver paso a paso. No olvidemos que son los dos partes principales, ¿no? Entonces, nosotros, o el grupo, el panel de trabajo de la guía de práctica clínica, formula preguntas, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo una guía sobre hipertensión arterial, tenemos que aterrizar los problemas de los pacientes en preguntas que tengan un formato PICO, ¿no? Por ejemplo, la utilización de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina disminuye la mortalidad en los pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Esa sería una pregunta, digamos, que debe aterrizar en una pregunta PICO, ¿no? Entonces, cada pregunta que querramos resolver sobre hipertensión arterial tiene que tener este formato para que hagamos una búsqueda bibliográfica. Aterrizamos el problema clínico en una pregunta PICO, se hace la búsqueda bibliográfica en estos trabajos que vemos aquí y se valora la calidad de la evidencia. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, otra cosa importante es que una vez formulada la pregunta, tenemos que seleccionar los desenlaces. Outcome viene de desenlace o resultado, ¿no? Y los resultados pueden ser críticos, importantes o no importantes, ¿no? Entonces, ¿qué resultado sería crítico? Por ejemplo, si los inhibidores CK pueden disminuir la mortalidad, ¿no? Otro resultado crítico, si pueden disminuir los eventos cerebrovasculares. ¿Qué otro resultado podría ser importante? Si disminuyen
si disminuye la presión arterial, o sea, hay una disminución cuantitativa, ¿no? Me refiero. Más importante será disminuir mortalidad y disminuir la enfermedad cerebrovascular. Menos importante será disminuir la presión arterial, solamente como un número, ¿no? Como un resultado, digamos, intermedio sería, ¿no? Y bueno, resultados no importantes, pues tenemos acá, por ejemplo, sintomatología, ¿no? Se disminuye los síntomas, se disminuye, no sé, quizás, o sea, se refiere a desenlaces que no impactan directamente en la vida del paciente, ¿no? Ahora, ¿quién decide eso? El panel. Muy bien, entonces, de esa manera se valora para cada pregunta de investigación los desenlaces, ¿no? Y se valora si son críticos, importantes o no importantes. Muy bien. Entonces estamos en esta primera parte que es la síntesis de la evidencia. Sigamos. Entonces, una vez que se ha formulado la pregunta, se eligieron los desenlaces, mortalidad, sobrevida, etc., se valoran si son críticos o no críticos o importantes, y se valora esto en cada estudio, ¿sí? Entonces, cada estudio nos va a dar un resultado puntual de cada trabajo, y eso tenemos que colocarlo en una tabla, y esa tabla es el perfil de la evidencia, ¿sí? Donde valoramos el resumen de los hallazgos en cada trabajo y también valoramos la calidad de la evidencia para cada desenlace, ¿no? Muy bien. Entonces, valoramos la calidad de la evidencia para cada desenlace como alta, moderada, baja o muy baja, así lo hacen en grade, ¿no? Los trabajos que empiezan con ensayos clínicos aleatorizados empiezan con un alto nivel de evidencia, pero se empieza a valorar estas características: el riesgo de sesgo, la inconsistencia, que los resultados sean indirectos, imprecisión y el sesgo de publicación. Entonces, si empieza el ensayo clínico como alto, poco a poco van cayendo en calidad de la evidencia conforme tienen más problemas en estos puntos. Entonces empiezan a bajar, ¿no? Y los estudios observacionales empiezan bajo, con un nivel de evidencia bajo, pero pueden ascender si es que tienen estas características: si el efecto es grande, si hay dosis respuesta, si han controlado confusores, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver con un ejemplo a continuación. Pero en resumen, bueno, de forma global diremos que se formulan las preguntas, se eligen los desenlaces, se califica la importancia de cada desenlace y se busca esto en la bibliografía, ¿no? Todo esto se resume en una tabla, un perfil de la evidencia que nos califica los hallazgos y también la calidad de la evidencia. Y vamos subiendo o bajando el nivel de evidencia de acuerdo a si se encuentran estos problemas, ¿no? Muy bien, entonces, después de eso, se califica la calidad de la evidencia global para los desenlaces que estamos buscando, y esto lo evalúa el panel, y el panel, de acuerdo a esta calidad de la evidencia, va a tomar la decisión o recomendación. Esta decisión o recomendación puede ser a favor o en contra, o sea, tiene dos partes. La dirección, ¿no? El panel se pronuncia a favor o en contra de utilizar este inhibidor IECA, por ejemplo. Y también evalúan la fortaleza o debilidad de la recomendación. O sea, es decir, si evalúan la fortaleza de la recomendación, si es fuerte o débil o condicional, ¿no? ¿Y qué consideran, qué criterios toman en cuenta para ver si es que la recomendación es débil o condicional, o si la calidad de la evidencia es buena, en un balance entre los beneficios y riesgos, los valores y preferencias del paciente? Son importantes también porque la idea es que la guía de práctica clínica tenga utilidad y sea aplicable. Entonces, si el paciente no está a favor de utilizar de esta recomendación, pues no va a ser útil.
en la práctica, ¿no? Entonces no solamente se toma en cuenta la evidencia, sino también si es que el paciente va a aceptar esta intervención, ¿no? Y el uso de recursos, es decir, si es aplicable, ¿no? Y una vez que se decide la calidad de la evidencia, que puede ser alta, moderada, baja o muy baja, si la recomendación es a favor o en contra, si es fuerte o débil, se empieza a redactar la guía de práctica clínica, ¿no? Entonces, típicamente las recomendaciones dicen, en el formato GRADE, ¿no? El panel recomienda que se debe, ¿no? Eso es cuando, digamos, se tiene una alta calidad de la evidencia y pues la recomendación es fuerte, ¿no? Otra forma de redactarlo es: el panel sugiere que se debería, o el panel sugiere no, o el panel recomienda no. Entonces, varía en esto, recomendación o sugerencia, ¿no? A favor o en contra. Muy bien. Entonces vamos a ver esto en un ejemplo. Esta tabla representa el GRADE Evidence Profile, el perfil de la evidencia en la metodología GRADE. Y tenemos dos partes aquí: la valoración de la calidad de la evidencia y la valoración de los resultados, el resumen de los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta estamos evaluando aquí? ¿Cuál es la pregunta pico? ¿Los protectores de cadera previenen la fractura en ancianos? O sea, las fracturas en ancianos, pues fractura de pelvis, de cadera, etcétera, son más frecuentes, por supuesto, ¿no? Conforme avanza la edad, por osteoporosis. Y la idea de esta guía es ver si es que se debe utilizar de manera rutinaria protectores de cadera como almohadillas, ¿no? Porque si el anciano cae, pues el protector de cadera podría moderar el golpe y, bueno, reducir, ¿no?, las fracturas. Entonces, si esta es la pregunta marco, nosotros vamos a ver como habíamos dicho aquí, los desenlaces, ¿no? Los desenlaces. Y vamos a valorar si son críticos, importantes o no importantes, ¿no? Entonces, vamos a ver. En este punto, sobre los protectores de cadera, vamos a valorar la fractura de cadera, ¿no? Vamos a valorar si es que reduce o no reduce la fractura de cadera. Entonces acá la pregunta pico para este punto sería: tendríamos que definir la población. La población sería ancianos, ¿no? En este caso, que viven en una residencia institucional, en un asilo. La intervención sería el utilizar el protector de cadera. La comparación sería no utilizarlo. Y el outcome o desenlace sería si tienen o no fractura de cadera, ¿no? Si se llegan a fracturar la cadera. Entonces, para esta pregunta, cada uno de estos desenlaces tiene una pregunta pico, como ven. Entonces, para esta pregunta, ¿cuántos trabajos encontraron? Encontraron 5 ensayos clínicos aleatorizados, RCT. Estos 5 ensayos clínicos aleatorizados tienen 1.426 pacientes en total. Entonces, para esta pregunta pico vamos a valorar la calidad de la evidencia. Y vamos a valorar también un resumen de los hallazgos, un summary of findings. Muy bien, entonces, la valoración de la calidad para esta pregunta pico, teniendo en cuenta estos 5 ensayos clínicos, es esta, ¿no? Vamos a valorar el riesgo de sesgo. En este caso, el riesgo de sesgo el panel lo considera serio, o sea, importante. La inconsistencia, es decir, que algunos trabajos encuentran que sí previene y otros trabajos encuentran que no previene. No encuentran problema aquí, no serio. Los resultados sean indirectos, o que la población sea distinta, o sea, hay diferencia entre las poblaciones que han sido estudiadas, ¿no?, en estos 5 ensayos clínicos.
Algunos tienen más de 65, otros más de 70, otros viven en una residencia institucional, otros solamente han evaluado pacientes que tienen osteoporosis, etcétera, ¿no? Entonces, aparentemente aquí tampoco hay mucha variabilidad. La imprecisión es si los resultados pues, son muy amplios, si los resultados son muy variables. Lo encuentran serio también. Y el sesgo de publicación porque, si se dan cuenta, estamos utilizando 5 ensayos clínicos y estamos haciendo una revisión sistemática. Muy bien. Acá el sesgo de publicación es ninguno. La valoración de la calidad global de la calidad de la evidencia para este desenlace, que es fractura de cadera, es baja. ¿Por qué? Porque tiene estos problemas. Tiene riesgo de sesgo y tiene imprecisión. Muy bien. Entonces, eso en la valoración de la calidad. Ahora vamos a ver el resumen de los hallazgos. O sea, estos 5 ensayos clínicos mezclados entre sí, combinados entre sí, mejor dicho, qué resultados nos da. Entonces, vamos a ver la tasa de los eventos en este caso, ¿no? ¿Y cuál va a ser la tasa de los eventos para los pacientes que no usan protector de cadera, ¿no? Entonces vemos acá que de 604 pacientes, 40 tuvieron fractura de cadera, y eso es un 6,6%. Los que utilizaron el protector de cadera tuvieron un 37 fracturas de 822, y eso es 4,5%. También tenemos que incluir aquí el riesgo relativo, y el riesgo relativo en este caso nos da un resultado puntual protector, pero el intervalo de confianza es amplio, sobrepasa la unidad, entonces protege algunas veces y otras veces no protege. Muy bien. Además de eso, este resumen de los hallazgos nos pide hacer un cálculo de los efectos absolutos, o sea, de los resultados, digamos, más en números, digamos, cuántas fracturas vamos a reducir en total, ¿no? Si utilizamos protector de cadera, a eso se refiere, ¿no? Entonces, el riesgo sin protector de cadera es 60. Como vemos aquí, 60 por cada 1000, ¿no? Ese sería el número de casos por cada 1000 pacientes observados. Mientras que la diferencia del riesgo, en este caso, con el protector de cadera es 10. 10 menos por cada 1000. Entonces, al final, este es el resultado, digamos, absoluto. Reduciríamos 10 fracturas de cadera por cada 1000 pacientes. Pero este resultado, como ven aquí, es un poco amplio y puede que proteja y puede que no, ¿no? Porque nos va desde 28 menos hasta 17 más. Pero el resultado puntual es 10 casos menos de fractura de cadera por cada 1000 personas. Muy bien, entonces para cada uno de esos desenlaces, fractura de cadera, acá tenemos fractura de pelvis, acá tenemos fractura de pelvis, acá tenemos calidad de vida, también lo han evaluado. La calidad de vida la han evaluado con este EuroQOL, ¿no? Eso significa que es un test que valora la calidad de vida, ¿no? Y mortalidad, por supuesto, que es importante, ¿no? Entonces, cada uno de esos desenlaces tiene una pregunta pico. La población será más o menos la misma, pero lo que estamos cambiando aquí es el desenlace, ¿no? La fractura de pelvis, un puntaje de la calidad de vida y la mortalidad también, ¿no? Entonces, ¿qué les parece cada uno de estos desenlaces? ¿Son desenlaces críticos, importantes o no importantes? Me parece que todos los desenlaces son críticos, ¿no? Fractura de cadera, fractura de pelvis, calidad de vida y mortalidad, ¿no? Todos son críticos. Bueno, entonces han elegido bien los desenlaces, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, aquí es una explicación un poco más de lo que ya hemos revisado. Entonces, para cada uno de estos desenlaces se hace una pregunta pico y se hace una búsqueda de la evidencia disponible, ¿no?
solamente estamos aquí valorando la calidad de la evidencia, ¿sí? Y el resultado de la intervención, ¿no? ¿Cuánto impacta? Entonces, ahora vamos a pasar de la evidencia a la recomendación. Entonces, ¿qué factores? O sea, hemos encontrado que la evidencia es, digamos, de baja calidad. ¿Cómo pasamos de eso a hacer una recomendación en la guía de práctica clínica? Eso también tiene una serie de pasos en la metodología GRADE. Entonces hay que considerar algunos factores. Por ejemplo, la prioridad del problema, la fractura para cada uno de los desenlaces. Por ejemplo, la fractura de cadera, ¿qué les parece? Es un problema prioritario. Beneficios y daños. Hay que evaluar si es que tiene un beneficio el utilizar el protector de cadera, ¿no? La certeza de la evidencia, si realmente protege o no. Los valores y preferencias del paciente, si es que lo va a utilizar o no. Los recursos, si es que se dispone de este protector de cadera, digamos, para hacerlo llegar a todos los ancianos de las residencias. Equidad de la intervención, aceptabilidad y factibilidad, ¿no? Entonces, para cada desenlace se evalúa cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, los protectores de cadera previenen la fractura en ancianos. Acá estamos viendo si es que la fractura de cadera, ¿no? ¿El problema es prioritario? Probablemente sí, porque ellos encuentran una incidencia de 2 a 6% anual, ¿no?, de fracturas de cadera. Entonces, se valora la calidad de la evidencia también. La importancia de los desenlaces, ¿no? Acaso crítico, 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 y todos son críticos. Y la calidad de la evidencia, pues, es leve baja o moderada. Muy bien. Ahora vamos a valorar el efecto de la intervención, ¿no? Entonces, al final hemos dicho que en fractura de cadera vamos a reducir 10 fracturas por cada 1000 pacientes. Y el riesgo relativo parece ser protector, pero en el global no lo es. En el global el intervalo de confianza es amplio, o sea que puede ir desde 17 casos más a 28 casos menos. Entonces, no hay mucha certeza en el efecto. Muy bien. Entonces, pero también estamos valorando aquí la fractura de cadera, la calidad de vida y la mortalidad. En mortalidad también parece haber un efecto favorable, 5 casos menos, o sea, 5 muertes menos por cada 1000 pacientes, ¿no? El riesgo relativo también es favorable, 0.96, aunque el intervalo de confianza es más amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo resumimos toda esta evaluación de la intervención? Entonces, tratar de las fracturas de cadera es una prioridad, sí. Los beneficios probablemente superan a los riesgos. Es posible, ¿por qué? Tenemos acá riesgos relativos que son protectores. Pero, como dice aquí, hay baja certeza en la evidencia, ¿no? Muy bien. Porque los intervalos de confianza acá incluyen a la unidad. Como ven aquí, ¿no? De 0.54 a 1.29 y el otro de 0.84 a 1.1. Bueno, muy bien. ¿Probablemente sea aceptable para los pacientes involucrados? Sí, y probablemente factible de implementar también. Inequidad probable porque se tiene que hacer una evaluación también si es que a todos los adultos mayores podrían recibir la intervención que es este protector, ¿no? Bueno, entonces, todo esto nos lleva a hacer esta recomendación, que se diría que es probablemente a favor de la utilización del protector de cadera, ¿no? Entonces, la recomendación es valorando todas estas características, será a favor o será en contra. Entonces estamos haciendo una recomendación a favor, pero no es absoluta, ¿no? Es probablemente a favor de la utilización del protector de cadera.
¿Y cuál sería el nivel de la calidad de la evidencia? La calidad de la evidencia en este caso sería baja. Con una baja calidad de la evidencia, el panel sugiere la utilización de el protector de cadera, ¿no? Bueno, entonces esto corresponde a la metodología GRADE para la elaboración de las guías de práctica clínica. Como ya habíamos dicho, el núcleo de la guía es la revisión y síntesis de la evidencia y la toma de decisiones y recomendaciones, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, eso ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.